Hoy vamos a tocar un tema realmente interesante. Hace un ratito hablábamos con los chicos y hablábamos con la necesidad de, un poco siguiendo la línea del vaso que habla Corintios, que el vaso es de barro, pero la excelencia es Cristo, es el Espíritu Santo. Y hablamos la necesidad de, más que nunca, de escuchar la voz del Señor, y esa voz que nos direcciona, que nos guía, que nos da discernimiento, y necesitamos más que nunca, para guardar lo que es la unidad del Espíritu, ese discernimiento y también la acción, ¿no? Porque el tema que vamos a tocar en el día de hoy, que es la murmuración, es un mal que ha aquejado en todas las edades, ha aquejado y ha traído consecuencias a familias, ha traído consecuencias a hogares, ha traído consecuencias entre padres e hijos, entre esposos y esposas, ha traído consecuencias, y por sobre todas las cosas que nos compete a nosotros en esta noche, es sobre la iglesia, y es el tema de la murmuración. Vamos a detenernos para considerar un enemigo del alma sumamente destructor, que es la murmuración, o como la llamamos más cordialmente o más suave, el chisme, ¿no? El chisme es un mal que nos persigue, porque tiene que ver también con nuestra vieja naturaleza, y tenemos que estar atentos para cuidar que esa murmuración no tome un lugar preponderante y no lo podamos ni siquiera permitir en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿sí? Y como consecuencia en la iglesia. El murmurar es proferir palabras teñidas de crítica o juicio sobre otra persona. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, vamos a considerar algunos motivos que pueden llevarnos a murmurar. Entonces vamos a encontrar agentes, situaciones que nos llevan a nosotros a murmurar. Y como siempre decimos, el conocimiento es bueno, pero la aplicación del conocimiento es mejor. ¿Amén? Entonces uno de los motivos que nos pueden llevar a murmurar es la amargura o resentimiento. Amargura o resentimiento, es decir, falta de perdón. Siempre recordemos que de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón es aquello que vamos a hablar. Si mi corazón está amargo, si hay falta de perdón, es muy natural que yo comience a proferir todo este tipo de situaciones, porque mi corazón no ha sido sanado, no he perdonado, entonces voy a proferir lo que es la murmuración o el chisme. Otro de los agentes que podemos encontrar en la murmuración es la ingratitud. Ser personas ingratas. Ingratitud. La ingratitud siempre habla de lo que uno no tiene. Por eso es ingrato, ¿no? No se siente completo. Y lo peor que hay es cuando uno no es grato, ¿no? Mira hacia alrededor y quiere tener lo que el otro tiene o desear lo que el otro tiene. No nos conformamos con tener lo que tenemos, sino que comenzamos a mirar lo que el otro tiene. Y cuando comenzamos a mirar lo que el otro tiene, comienza la murmuración. Lo hemos visto en la vida diaria, pero ¿cuántas veces nos hemos reído en situaciones de películas donde la persona comienza a murmurar porque el otro quiere tener lo que el otro tiene, ¿no? O menoscabar a la otra persona porque tiene lo que yo no tengo. Entonces, la ingratitud siempre habla de lo que no tiene, nunca de lo que tiene. Miremos por favor en el libro de Éxodo 16, 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, escuchen esto, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, y para colmo esto, ¿no? Miralo,
Dice, nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Entonces el pueblo comenzó a murmurar sobre la vida de Moisés y por sobre todas las cosas a Dios mismo, hablando en contra de Dios. Mejor nos hubiese sido quedado en la esclavitud. ¿Y cuántas veces nosotros comenzamos a murmurar en contra de Dios? Mejor no hubiésemos quedado en la situación que estábamos. Mirá lo que estamos padeciendo ahora. Mejor no hubiese sido quedarnos como estábamos antes de conocer al Señor. ¿Cuántas veces hemos proferido palabras de esa situación? Ahora que hemos venido a Cristo, todo es lucha, es dolor, es fracaso. ¿Sí o no? Y nos comportamos como el pueblo de Israel, es el mejor ejemplo, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado con la ingratitud, porque el Señor nos viene hablando, no sé si ustedes siguen los hilos, pero nos viene hablando mucho de contentamiento. ¿Se dieron cuenta? Tenemos que aprender a contentarnos, cual sea la situación de nuestras vidas, gozarnos, disfrutar de la abundancia espiritual que Cristo nos da. Amén. Lo tercero es la envidia. El murmurador no tolera que tengan atenciones con otras personas. La envidia. Él es el único que tiene derecho a las cortesías. Ay, si a mí no me lo dan, me siento mal. Ah, ¿viste lo que hizo? Le dio al otro y a mí no me lo dio. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Ah, la pastora tiene consideración con uno y no tiene consideración conmigo. ¿Viste? Yo te lo dije. Sucede, pasa, ¿no? Por eso decía que este tiempo más que nunca, donde estamos viendo la mano de Dios respaldando, estamos viendo el crecimiento, estamos viendo un tiempo que Dios nos está llevando, tenemos que cuidar esto. Tenemos que amarlo y cuidarlo y cortar todo este tipo de cosas que muchas veces se van a levantar. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo, sino él va a tratar de, a través de la murmuración, traer división, traer contienda, traer enojo. Entonces, miren lo que dice Mateo 20, ahora sí, Mateo 20, 10 al 15. Al venir, dice, también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora. Estos, dice que vinieron tarde, trabajaron una sola hora, y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del calor de todo el día. Nosotros trabajamos todo el día. Nos rompimos el lomo todo el día y estos que vinieron y trabajaron poco, le estás dando el mismo salario que nosotros. Y murmuraban. Él respondiendo dijo uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Amén? Entonces, cuidado, porque la envidia también es un motor para que nosotros comencemos a murmurar. Y lo más lindo es que cuando murmuramos, pensamos que tenemos la verdad, que no estamos equivocados. Tratamos de ser, ¿no? Decir, si yo estoy, es porque yo tengo la razón. También nos habla del descontento. El descontento, dice que el apóstol Pablo nos dice, ahí en el libro de Filipenses, capítulo 1, del verso 12 al 14. Y dice, quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sí? Pablo mostrando que aún él estando en prisiones, ¿sí? Dice que eso fue un testimonio
Él no, estando en prisión por llevar la palabra, no es porque no había pagado el arca, no era porque no había usufructuado, sino que por haber compartido la palabra de parte de Dios, ahora él dice, por causa de mis prisiones, él no se quedó de regocijo, de estar descontento, sino que dice, mis prisiones me han ayudado para fortalecer la vida de otro. ¿Qué hubiese sido si Pablo hubiese comenzado a decir, ¡ja! Por culpa del Evangelio, ahora estoy preso, ahora me metieron en el hueco más, en la cárcel más en el fondo? ¿Te imaginabas Pablo tomando mate? Y estando descontento y diciéndole a sus discípulos, yo creo que ninguno hubiese seguido la obra misionera que Pablo. Sin embargo, que él dice, yo no demostré descontento, sino que los animé. Esto sirvió de testimonio para que otros siguieran avanzando. Entonces, cuidado con el descontento. ¿Sí? Que tus palabras broten palabras para poder movilizar a otros, para poder hacer que otros tengan el anhelo de servir a Dios, el deseo, las ganas. Que tu vida sea una fuente tan grande de bendición que los demás quieran tener lo que vos tenés. Porque vos lo que vos tenés es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de parte de Dios. Cuando yo demuestro el descontento, sí, estoy reflejando una vida fuera de Cristo. Mi lengua, mis palabras son palabras negativas, adversas, y vuelvo al inicio, de la abundancia de lo que hay en el corazón, abra la boca. Otro punto, en pensar que Dios y los demás son injustos con nosotros. Esto está muy ligado al espíritu de autoconmiseración. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios es injusto con nosotros? ¿Viste? Recién apareció y mirá a Dios cómo la bendice. ¿Sí o no? ¿Y yo? Tantos años en el Señor y todavía no he logrado nada. ¿Sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? A mí me ha pasado. Yo he vivido situaciones estas y he tenido que pedir perdón al Señor. Reaccionar y darme cuenta que este descontento hasta aún se lo atribuía a Dios. Él era. Pensar que Dios y los demás son injustos con nosotros. El complejo de víctima da como resultado la murmuración. Estas personas, cuando no reciben aquello de lo que creen que tienen derecho, murmuran contra Dios y contra los demás. ¿Por qué a mí sí y al otro no? ¿O por qué al otro no y a mí? Al otro sí y a mí no. ¿Por qué? ¿Qué tiene Dios, favoritos? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Por qué él le va bien en el trabajo y yo hace tantos años? Cuidado con esto. El descontento. Pensar que Dios tiene malas motivaciones. ¡Wow! Esto me pegó fuerte. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios tiene malas motivaciones? ¿Quieren que nos vayamos a la luz de la palabra? Miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 1, versos 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Dios fue el culpable. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios? ¿Alguna vez te enojaste con Dios? Son muy espirituales. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces nos hemos enojado? Y le hemos dicho al Señor esto: Señor, vos no me querés. Señor, esto me pasa porque vos no me amás. Señor, esta enfermedad, este dolor, este desierto que estoy viviendo o experimentando, Señor, es por tu culpa. ¿Lo hemos dicho o no? Yo lo he dicho.
En un momento de mi vida le tuve que decir, Señor, aflojale, ¿no? Porque dicen, hay algunos que dicen que cuanto más pruebas son más santos, ¿no? Pero tuve que decirle, Señor, aflojale un poco. Porque pensábamos muchas veces que todas las cosas, las motivaciones, ¿cuántas veces no hemos pensado que somos marionetas de Dios? ¿Nunca lo pensaste? ¡Ja! El Señor maneja mi vida como Él quiere. Él hace lo que quiere conmigo. No tengo opción de elegir. Cuidado con esto. Pensar que Dios tiene malas motivaciones. Le atribuye a Dios los males de la vida. Excluye de su vida la idea de un Dios de amor. Dios no me ama. Y a veces esto tiene que ver mucho con el enemigo del alma de la autocomiseración, el abandono. Esto tiene que ver de la mirada, de la perspectiva que yo tengo hacia Dios. Algunos no tienen una mirada de Dios como Padre, porque nunca han tenido un Padre terrenal. No han tenido la figura paternal. Estos días me tocó estar intercediendo con la pastora y, qué sé yo, hay unas cosas que yo digo y a veces no las pienso porque ya están establecidas, ¿no? Y cuando salíamos todos de intercesión, de interceder, de clamar, el último muchacho que pase, le digo, pasá, hijo. Y me mira y me dice, wow, dice, usted me dijo hijo. Dice, y es una figura paternal que yo no tengo. Dice, qué bueno es que usted me considere de esa forma. Mirá vos, lo hice inconscientemente por una frase que yo la tengo incorporada, ¿no? Pero me mostró lo que había en su corazón. Estaba intercediendo conmigo, clamando a Dios conmigo, pero no tenía esa figura paterna. ¿Y cuántas veces nosotros somos huérfanos de esa mirada paterna? ¿Sí? Tuvimos un padre, se comportó como padre, pero nunca lo tuvimos como esa figura paterna, ¿no? Y es necesario, porque Dios creó al hombre y creó a la mujer con una función clara y específica que cada uno tiene que cumplir su rol. Cuando somos huérfanos de padre, transmitimos con el tiempo a la figura de parte de Dios. Por eso muchos no pueden o no encuentran en Dios la figura paterna. Encuentran un Dios que es real, que existe, pero de acuerdo a mi idiosincrasia y a mi conocimiento, es lo que yo proyecto de Dios. Entonces, si yo tuve una crianza dura, lo más probable es que yo crea que el Dios Padre es un Dios duro, que me vive castigando, que se burla de mí, que no me ama, que me quiere ver siempre dolorido, lastimado. Ese Dios que se ríe de mí, que no me deja progresar, que no quiere, no me sale ninguna. ¿Qué pasa? Entonces cuidado con esto, porque son enemigos que se van filtrando en nuestra alma y no nos van ofreciendo la libertad. Jesús dijo, conoceríamos la verdad y esa verdad nos haría libres en todas las áreas de nuestra vida. Otro, la incredulidad. La incredulidad. Es un agente la incredulidad. Miremos el Salmo 106, por favor, versos 24 y 25. Dice el salmista, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¡Wow! Fuertísimo, está para un mensaje. Aborrecieron la tierra
Y el salmista pone deseable, o sea que era una buena tierra. Tierra que fluía leche y miel. Tierra de productividad, de desarrollo. Tierra bendecida. Tierra en los cuales los 10 espías vinieron con racimos tan grandes que los tenían que traer entre 2 personas. Tierra realmente deseable. Que ahora esa tierra deseable, ¿quién es? Cristo. Porque Cristo ahora representa la Canaán, ¿no? Por eso nosotros ahora no tenemos necesidad de nada. Estamos completos en Cristo. ¿Sí o no? Porque lo tenemos todo en Cristo. Amén. Verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Antes. La incredulidad te lleva a eso. Cuidado con esto. Y me golpea, ¿no? Cuando estaba armando esto, digo, y en sus tiendas, en sus tiendas, ¿no? Donde a veces pensamos que nadie nos ve. Rebeldía en nuestro corazón. Deseo pecaminoso de gozarnos en el mal ajeno. El murmurador, la envidia. A veces desea que el otro le vaya mal. ¿Y qué? ¿No existe eso? Vamos, seamos honestos. Hay gente que está esperando que uno se caiga. Hay gente que murmura en contra tuyo, que habla mal, que te ve prosperar, te ve tu matrimonio feliz, te ve que la mano de Dios está. ¿Sí o no? Gente que murmura sin saber lo que vos estás viviendo, pasando o experimentando. Que habla de más. Vos no sabés el proceso que la persona está pasando, pero del otro lado murmuran, y la murmuración es un espíritu realmente que es destructor. Destruye una vida, destruye un ministerio, destruye la familia, el hogar. Y tenemos que estar atentos y apercibidos como iglesia. ¿Amén? Y en última instancia, falta de verdadero amor. Por eso es tan importante en este tiempo que cuidemos el amor. Amor, amarse. Amarse significa mirar como Jesús un día te vio a vos. A mí Jesús me vio con mi dolor, con mi pecado, y Él no me echó, me amó. Y su amor me conmovió, me quebró. Porque no tuvo un mensaje homilético, solamente una madrugada, el Espíritu Santo a través de mi hermano me dice Dios que te ama. Solamente eso, y a mí me rompió en 1000 pedazos, me quebró. Y tenemos que guardar ese amor como iglesia, como individuos, como familia. Una familia se quiebra y se rompe cuando no hay amor. Porque el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que cuidar con cada uno de nosotros el amor. Cuando nosotros cuidamos el amor, sacamos de cuadro la murmuración. No damos lugar. La fulminamos. Pero también vamos a ver en esta noche la murmuración entre los hermanos. La murmuración entre los hermanos. Santiago 4, del 11 al 12, dice con respecto a la murmuración entre los hermanos: hermanos, es una orden, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis. No hables en contra de tu hermano. Siempre yo digo que el micrófono que utilizamos para el chisme es el mate. Es una mala costumbre. El murmurador. Vení a casa que vamos a tomar unos matecitos, ¿no?
Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Un solo es dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu hermano? ¡Wow! Porque con la vara con que medís, vas a ser medido. En este pasaje se pone de manifiesto que el hablar mal de alguien o divulgar sus faltas constituye para Dios un grave delito. El que murmura se pone en el lugar de juez de su hermano y no se conduce conforme a la regla del amor y la misericordia que debe estar presente en todas nuestras relaciones. Cuando Dios tenía el derecho de publicar nuestros pecados y condenarnos, por cuanto todos somos pecadores, Él no tuvo en cuenta esto y renunció a juzgarnos, descargando sobre Cristo todo un juicio que merecíamos. El santo, el sublime, el perfecto, ¿sí? Mirá si el Señor hubiese juzgado a cada una de nuestras vidas, nuestros pecados. Wow, yo creo que hubiésemos salido huyendo si no hubiésemos visto la misericordia que Él tuvo con nosotros. Lucas 6:36 nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No olvide usted, por favor, la misericordia. Nunca olvide mirar a su prójimo a través del lente de la misericordia, porque alguien alguna vez tuvo misericordia de usted. Nosotros no estamos para juzgarnos a los demás, sino que estamos llamados a amar a los demás. Tenemos que estar preparados para esto. Hace un rato decíamos, cuando uno tira la red, ¿sí? Levanta cualquier cantidad de pescados. ¿Sí o no? Va a haber pescados que a usted no le va a gustar y va a haber otros que a usted le va a agradar. Pero no podemos mirarlo desde el prisma del juzgamiento, sino desde el prisma del amor y la misericordia. Porque Dios tuvo un día misericordia de nosotros y no nos juzgó. Guay que Él pudo haber hecho, ¿eh? Recibime como Señor y Salvador por esto, por esto. No. Solamente abrimos nuestro corazón y Él nos perdonó. Y lo más lindo dice que Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Los arrojó al fondo de la mar. Isaías dice, si tus pecados fueren como el rojo carmesí, se van a transformar como blanca lana. ¡Wow! Esa es la misericordia. Cuando alguien nos ha ofendido o se ha equivocado, cuidemos nuestras palabras y no lo juzguemos, no sea que Dios nos mida con la misma vara. Y para ir, porque lo vamos a dividir en 2 etapas, para que no sea muy largo, vamos a ver en esta noche los resultados de la murmuración. Resultados de la murmuración. El primero de ellos es que crea división. La murmuración crea división. Libro de Hechos, capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, la iglesia entró en un avivamiento. La iglesia nueva testamentaria creció de una forma sobrenatural, que es lo que todos estamos esperando. ¿Sí o no? Hace un rato le decía a los muchachos, el primer mensaje de Pedro, 3.000, segundo, 5.000. 2 prédicas, 8.000 almas. Y muchas veces nos dicen, no, Dios no te da las almas porque no estás preparado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pedro y Juan lo único que tenían era el poder del Espíritu Santo. No estaban bajo una institución, no tenían un instituto bíblico. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo.
Y eso es lo que nos capacita el poder del Espíritu Santo. Entonces, nunca cerremos más, porque es algo que nos viene acompañando por edades y por años. Nos han enseñado que Dios no nos entrega las almas porque no estamos preparados. Estamos abiertos que el Señor nos entregue las almas. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y amamos como Él ama. Cuidaremos las almas como Él algún día las cuidó a nosotros. Amén. Entonces, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Griego y hebreo, ahí se armó el tole-tole. A la viejita jubilada de los griegos no la atendían. Pero de los griegos sí. Y se levanta una murmuración. Si usted está viendo algo, no murmure, hable, no dé lugar, porque la murmuración proviene de la boca y del corazón de Satanás, del enemigo. Dios habla palabra de vida, unidad. ¿Sí? También dice que el resultado de la murmuración es que rompe amistades. ¡Ja! Me junté con Juanita y no sabe lo que me dijo de Anacleta. Mirá los nombres que uso por la duda, que para no enganchar a ninguna. ¿Sí o no? ¡Ja! No sabés lo que me dijo de vos. Pero no te lo voy a contar, porque yo le dije que no se lo voy a contar. Y ahí sale, ¿no? Con el zafarrancho de cosas. Proverbios capítulo 16, verso 28. El hombre perverso levanta contienda. ¡Wow! Y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¡Wow! Tenía sabiduría este, ¿no? Tenía sabiduría. El hombre perverso levanta contiendas. No te juntes con hombres y mujeres perversas que levantan contiendas. Sepárate, apartate. No tengas misericordia. Pastor, pero usted dijo misericordia. Sí, pero con esa clase de gente no, porque te va a terminar, si esa persona no cambia, te va a terminar a vos lastimándote e infectándote. Cuidado con esto, porque la murmuración es como el bostezo, se contagia rápidamente. No nos damos cuenta y ya estamos involucrados, ya estamos nosotros actuando como aquel que nos comenzó a dar esa conversación. Huí. Viste que Pablo le dice a los jóvenes, a Timoteo, salí de ahí. En la pelea de Maravilla, Martínez le dijo, salí de ahí, Maravilla, que no te golpeen tanto. Pablo le dice a Timoteo, huí de las pasiones, huí. Yo a usted le ministro en esta noche, parafraseando, huí de los murmuradores, no te juntes, salí de ese lugar. Orá por ellos, para que Dios cambie el corazón, para que Dios cambie el lenguaje, pero salí de ese lugar. Porque te va a terminar infectando, vas a ser parte de. Y lo más lindo es que no te vas a estar dando cuenta y vas a estar hablando el mismo lenguaje que la persona hablaba. Salí de ahí. Lo tercero es que paraliza la obra de Dios. La obra de la iglesia la paraliza, la murmuración. Detiene, frena. Por eso, en todo despertamiento, en todo avivamiento, en todo movimiento espiritual dentro de la iglesia, lo primero que se levanta es la murmuración. ¿Por qué? Porque el tipo se filtra y rompe el mover de Dios en la iglesia. ¿Sí?
¿Por qué a ella sí, porque al otro no? Porque a mí no me tienen en cuenta, al otro lo tienen en cuenta. ¿Viste el pastor? Hizo esto, hizo lo otro. Y antes estábamos tan metidos en el trabajo y en el servicio que no damos lugar. Por eso cuidado con el ocio. Cuidado con el ocio. Esto nos ayuda un montón. ¿Se acuerda? Antes usted para hablar por teléfono tenía que ir a comprar el cospel, tenía que ir a la esquina del barrio, 2 o 3 cuadras, poner, no se hablaba, ¿sí? ¿Era así? Sí, cuando nos conocimos, murmurábamos los unos con los otros. ¿Sí o no? Nos costaba más, era más difícil, más trabajo. Y ahora tenemos esto, ¿no? Y esto es peligroso. Alguien me enseñó en la vida, y lo voy a traducir, ¿no? Que una cosa es tener un billete de $100 en la mano y otra cosa es tener $100 debajo del pie. Qué interesante, ¿no? Una cosa es tener un celular en la mano y otra cosa tener un celular sometido debajo de nuestros pies. Yo tengo autoridad sobre el celular. El celular no me gobierna a mí. Y es difícil, se lo digo con autoridad. Es difícil. Pero tenemos que tener cuidado con esto. Números capítulo 12, verso 15. Así María fue echada, escuchen, fue echada del campamento por 7 días. Y el pueblo no pasó, o sea, el pueblo se tuvo que detener hasta que se cumplieran los 7 días de los cuales María, por haber murmurado, se tuvo que frenar todo el campamento por una persona. Cuidado, porque la murmuración nos puede llegar a frenar la obra de Dios, porque Dios aborrece la murmuración. ¿Amén? Dice, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Y termino en cómo 78, 79, 79. ¿Cómo detener la murmuración? ¿Cómo hago yo? Porque también tengo que nutrirme de esto. Supe las consecuencias, supe los procederes. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Sí? Para cómo detener la murmuración. Punto 1. Los murmuradores se terminan cuando no hay quien los escuche. A mí de esto no me hables. Ni me hables. Claro. ¿Se acuerdan la historia que les conté de los pastores estos que se habían juntado? Sí, se las conté, ¿no? Que había tres pastores, bueno, vamos a checar para que no sea tan largo. 3 pastores que se juntaron, ¿no? Y bueno, empezaron a abrir su corazón. Y uno le dijo, bueno, oren por mí, porque yo tengo un problema, dice, con las mujeres. Yo soy muy mirón y las miro a las hermanas. Dice, se me van los ojos, dice, no puedo dominar. Y los otros abrían los ojos, viste, que este había confesado. Dijeron, vamos a orar por vos. El otro, al ser tan sincero, se levanta y dice, oren por mí, por favor. Viendo la sinceridad de mi hermano, oren por mí. ¿Y por qué? Y dice, porque yo, dice, tengo un problema con la plata. Dice, no tengo dominio propio. Plata que agarro, dice, la reviento, no la puedo, no. Dice, ya a la congregación le pido plata de acá, plata de allá, y no lo puedo dominar. Y los otros abren los ojos, ¿viste? Y dice, qué pecado. Hasta las manos estaban estos dos para achicarla. Y el tercero se quedaba callado en la boca y todos lo miraban. Y pasaban los minutos y no decía nada. Se empezó a saludar y los otros que habían confesado dicen, no, de acá no nos vamos, ¿no? Hasta que este no diga algo. Y dijo, bueno, yo, habiendo que ustedes fueron sinceros,
Oren por mí, por favor, porque yo tengo una falencia grande. Y le preguntaron cuál es. Es que soy chismoso. Se pudrió todo. Era tanto, ¿no? Entonces cuidado, ¿no? Por eso, como pastores a veces le decimos, cuando usted tenga una necesidad, venga a los pastores, converse con los pastores, porque para eso estamos. Yo la otra vez me enojé con alguien y me dice, pero ustedes tienen muchos problemas. Los problemas que yo tenga y nosotros tengamos son problemas nuestros, no son problemas de ustedes. Los problemas nuestros los solucionamos nosotros. Por eso Dios nos dio la capacidad de poder ayudar a ustedes. Amén. Entonces, ustedes cuando tengan un problema, una necesidad, está bueno que quizás lo pueda hablar con un hermano, pero hay veces que hay hermanos que no son suficientemente maduros. Y el consejo que le pueda dar no es un consejo, un buen consejo. ¿Me explico lo que quiero decir? Y se pueda caer en el espíritu de la murmuración. Por eso Dios nos ha colocado, por eso siempre decimos, bueno, los que están con años o han estado años con nosotros saben que las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿no? Yo lo voy a escuchar, pero se lo voy a remitir a mi esposa. Hay cosas que yo no puedo, ¿sí? Por eso está mi esposa. Dios la ha colocado, si no Dios me hubiese dejado a mí solo, pero Dios nos puso en el ministerio las nenas con las nenas, ¿sí? Y los varones con los varones. Y eso nos ayuda a que podamos crecer en armonía y en amor. ¿Cómo detener la murmuración? La murmuración es asunto de oferta y demanda. Lo que no se vende deja de producirse. ¿Sí o no? Está bueno eso. ¿Sí o no? Augusto Ares era un pastor inglés que se preguntaba, ¿cuándo los habladores dejarán de hablar? ¿Cuándo? Y él mismo respondía a la pregunta, cuando los escuchadores dejen de oír lo malo. Cierra tu oído aquel que abre su boca en contra de otro. No preste oído, no se intoxique. ¿Por qué usted se tiene que intoxicar sobre los problemas del otro? ¿Por qué usted tiene que llevar una carga que a usted no le corresponde? ¿Tenés un problema? Andá a hablar con el pastor. ¿No te gusta esto? Habla con los pastores. No vaya con otro. Compártalo. ¿No? Si un día nosotros no podemos, o quizás usted esté bajo el liderazgo, usted va a ir a hablar con su líder y el líder va a hablar lo que el pastor y la pastora le han enseñado. Porque todos tenemos que tener una misma línea. Un líder no puede decir una cosa y los pastores otra. No va. Segundo, cuando nos damos cuenta que al escuchar nos hacemos cómplices. No te hagas cómplice. No te hagas cómplice. Yo no lo maté. Yo no dije nada. Pero escuchaste. Le prestaste oído. Y a veces matamos a nuestro hermano, no con un arma de fuego, sino con nuestras palabras. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente se ha ido herida, golpeada y lastimada, ¿sí? Por nuestras palabras? Entonces tengamos cuidado. Heródoto decía esto: el murmurador inflige daño cuando calumnia al ausente, y el que da crédito a la calumnia antes de saber la verdad es igualmente culpable. La característica del murmurador es que él nunca va a hablar delante de la persona que está murmurando. ¿Sabías eso? Nunca. Un consejo pastoral, cuando alguien le venga con una murmuración,
usted le va a decir, si lo que vos vas a decirme en contra de tu hermano, me lo vas a decir presente de él, decímelo, si no, ni me lo digas. Porque el hermano tiene derecho también a defenderse. ¿Amén? Cuando reconozcamos cómo detener la murmuración, cuando reconozcamos a quien únicamente beneficia la murmuración es al diablo. Acá no hay bendición cuando uno habla en contra del otro. No hay bendición. No es palabra de Dios. Entonces, cuando yo tengo en claro eso, no sé, me están quemando los pelos parece, cuando yo estoy murmurando, tengo que entender que estoy hablando el lenguaje diabólico, te guste o no te guste. Entraste en el terreno del enemigo. Estás hablando como Satanás estaría hablando. Pastor, es muy fuerte, sí, pero bueno, es lo que la Biblia nos enseña. Sonría que Jesús le ama. Por eso no tenemos que, en las obras infructuosas de la carne, no tenemos que murmurar, ¿no? Si alguien te viene a hablar mal del otro, decirle, bueno, ok, vos querés hablar mal de mi hermano, bueno, entonces espera que llamo a mi hermano, nos sentamos los tres y ahora decime lo que es. Vas a ver que se corta la murmuración. Cuando se acepte que al murmurar del que tiene la imagen de Dios está murmurando de Dios. Repito, cuando se acepte que el murmurar del que tiene la imagen de Dios está murmurando de Dios. Porque nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, cuando vos hablas mal de tu hermano, estás hablando mal inmediatamente de Dios. Santiago capítulo 3, verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Wow, qué fuerte, ¿no? Tenemos que reconocer que la murmuración es pecado, muchachos. La murmuración es pecado. No es un desliz, no es un, bueno, qué bien que me siento. ¿Viste que a veces nos sentimos bien cuando hablamos mal del otro? ¿Sí o no? ¿No te pasa? Que cuando te empoderás, dirían los, porque viste. ¿Sí o no? Cuidado, es pecado. Y el último, cómo detener la murmuración, es cuando se reconozca que la murmuración va dirigida en contra de Dios. Va en contra de Dios. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, verso 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído de vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Descontento. El Señor les había dado, aquellos que comen proteína, viste que ahora está el keto, ¿no? Que ahora está el keto, ¿no? Que está en una forma ahora nueva de comer y comen huevo y eso y lo otro, proteína. Y el Señor les dio la mejor dieta. El Señor con el maná les dio la dieta, no se enfermaban, no tenían resfrío, se saciaban, con lo que recogían del día les duraba todo. Un alimento balanceado extraordinario. Yo creo que no hay un alimento tan balanceado como el que el Señor les dio con el maná. Pero ellos llegaron un día y ¿qué hicieron? No queremos más maná. Queremos carne. ¿Sí o no? El descontento. ¿No? ¿Y qué hizo Dios? Un día les voy a ministrar y voy a hablar sobre las codornices. Cuidado con las codornices que se nos escapan. Cuidado con las codornices.